Ok, el día de hoy vamos a hablar de dos divisiones del filum cordata, que son los Zoophila, Cephalocordata y Urocordata. Ujú. Y vamos a hablar de taxonomía y de los aspectos de su biología, distribución, etcétera. Bueno, recordarán la clase pasada, vimos esta imagen donde se dan las divisiones tradicionales del filum cordata. Básicamente son dos divisiones, ¿sí? Los protocordados, que están marcados en verde, y los craneados, que están marcados aquí en un pues, amarillo claro. Igual esto se ha mantenido en las grandes clasificaciones o a la hora de agrupar estos grupos. Parece ser que son naturales, que se dan de manera natural, independientemente de las características que se utilicen al hablar del filum cordata. Aquí tienen ustedes otra propuesta de filogenia ya con caracteres incluidos para separar los diversos grupos. Y como ven, cefalocordata y urocordata, ajá, que son el grupo que conforma protocordata o acrania. También son grupos naturales y separados de los craneados que antes estaban agrupados como vertebrados. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de estos dos subfila, cefalocordata y urocordata, y el resto del curso lo continuaremos hablando de Craniata de Mixini y todos los vertebrados hasta llegar a mamíferos y las aves. Bueno, con respecto a la taxonomía, el filum cordata se divide en tres subfilum, perdón. El subfilum cephalocordata, donde están las lancetas, que es el nombre común, sobre todo en inglés, ¿sí? Y también a veces se refiere a ellos como Amphioxus, que de una vez les comento, esto tiene que ver con un problema de prioridad, ¿sí? Con respecto al nombre, al nombre válido. Creo que ya se los había comentado, este ejemplar se describió primero como branquiostoma, quedó relegado el trabajo, otro autor lo describió como Amphioxus y después sí se recuperó el trabajo de branquiostoma y pues el nombre válido que le corresponde es el de branquiostoma. Hasta hace algunos años, algunos autores seguían utilizando Amphioxus como nombre de género, ¿sí? En la actualidad ya no, ya se llegó más o menos a un acuerdo y a nivel genérico se utiliza branquiostoma y se quedó como nombre común el término de Amphioxus. El otro subfilum es el de los urocordados o tunicados, que comprende a las asidias, las alpas, las apendicularias y a un nuevo grupo, sí que lo van a encontrar con el nombre de Aspiraculata o Sorberácea. Cuando hablemos de ellos, les ampliaré un poco el porqué de esta. Y por último, el Zoophyllum craniata, donde están los mixinoideos, este ejemplar que tienen aquí, y todos los vertebrados que corresponde a peces en general, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Aquí tienen ustedes parte de esta clasificación taxonómica, las clases que se reconocen en cada uno de estos grupos.
Aunque también al respecto de los cefalocordados, la clase Leptocardi está en discusión, porque Leptocardi significa corazón del lado izquierdo y no todos los cefalocordados tienen el corazón del lado izquierdo. Entonces, por el hecho de no ser una sinapomorfía, pues ha quedado un tanto vacía el término que tendría que dársele a la clase. Del Zoophilum urocordata, tenemos 4 clases que ya las hablamos. Y bueno, dentro de Caraneata tenemos la clase Mixini y varias clases agrupadas dentro de la subclase Vertebrata. Pero el día de hoy nos vamos a concretar a los 2 primeros subfila. ¿Sí? A estos 2 subfila se conocen con el nombre de cordados invertebrados. El Zoophilum cephalocordata y el Zoophilum urocordata. Y tienen características en común que los agrupan a ellos de manera general y los separan del Zoophila de los cordata. Estos grupos, pues, están dentro de protocordados o acaráneos en contraposición de los vertebrados, que no tienen cráneo. Además tienen en común que son alimentadores por suspensión, esto es, van a filtrar las partículas en suspensión que se encuentran en el agua de mar, todos son marinos, y de estos partículas en suspensión es de donde van a obtener su fuente de alimento. Como les digo, filogenéticamente tiene una relación estrecha con los vertebrados y ahora se sabe que aparecieron hace 500 millones de años antes, ¿sí?, que los vertebrados en el registro fósil. Esto es un dato reciente, ¿sí?, porque como son organismos de cuerpo blando, no tienen partes duras, no tienen esqueleto, era muy difícil encontrar fósiles de los mismos. A medida que se ha empleado la investigación paleontológica, pues se han encontrado restos de estos organismos que datan aproximadamente de hace 500 millones de años antes de que aparecieran los vertebrados, los ostracodermos, que es un grupo que vamos a mencionar más adelante. Bueno, vamos a ver cada uno de estos, su pila y su importancia. Tenemos el Zoophilum cephalocordata, que ya les digo, reciben el nombre de lancetas o anfioxus, y el nombre del zoofila viene de la terminación griega, cefalón, que significa cabeza, y del latín corda, que significa cuerda. Esto hace referencia a que la notocorda se extiende desde la cabeza, desde la parte anterior del cuerpo, hasta la cola. Como pueden ver en la imagen, son organismos fusiformes, delgados, comprimidos, sin una cabeza bien diferenciada. El término fusiformes hace referencia a que tienen forma de huso, y el huso es una de las antiguas agujas de madera que se utilizaban para tejer. ¿Sí? Era una aguja de madera afilada por las 2 puntas y con esta se cardaba la lana y se realizaban la mayoría de los tejidos, y por eso el nombre de fusiformes, porque parecen este uso de madera que se utilizaba antes. Son organismos relativamente pequeños, ¿sí?, que miden de 5 a 7 centímetros de longitud, como pueden ver, el equivalente a un dedo, al dedo medio, ¿sí?, de
de la mano, y algo que los va a caracterizar es la presencia de 200 hendiduras faringias. Aquí no se ven en esta imagen, lo que ustedes ven aquí son gónadas. Ajá. Pero en cortes histológicos y en otras imágenes van a poder observar las hendiduras faringias que tienen estos organismos. Uh-huh. Ya habíamos mencionado que se alimentan de las partículas suspendidas en el agua, las filtran, ahorita vamos a hablar de ellos, y están considerados como el arquetipo de los cordados. ¿Qué es esto? Pues el ejemplar que podría representarlos a todos ellos. Para que vean la importancia que tiene estos organismos, por estudios de biología molecular, ahora se considera que es el grupo basal, ajá, a partir del cual se diferenciaron el Phylum Chordata. Fue el grupo más primitivo de cordados con el que contamos hasta la actualidad. Y cuando yo estudié, allá antes de que los dinosaurios pastaran en los campos de la metro, bastante antes, yo llevaba un curso semestral de cordados, ¿sí? Y en el curso semestral prácticamente lo único que veíamos era anatomía y fisiología de Amphioxus. Teníamos que conocer súper bien Amphioxus, cómo funcionaba, cómo se reproducía, todos los aspectos de su anatomía. Esto nos llevaba prácticamente 5 semanas, 2/3 del curso. Y la última semana era para hablar de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Aquí no le vamos a dar tanta importancia, los vamos a ver nada más en media clase, pero les recomendaría que profundizaran en su anatomía y fisiología. ¿Dónde están distribuidos los, los cefalocordados? Ajá. Prácticamente en todo el mundo, como pueden ver en este mapa. Son organismos que viven básicamente en la zona de intermareas, muy cerca de la playa. Pero aquí tienen ustedes los puntos de colecta científica donde se han colectado cefalocordados. Y como pueden ver, pues incluso en mares abiertos bastante alejados se han podido colectar. Son organismos también de vida planctónica y es bastante probable que las corrientes los hayan llevado hasta estos puntos durante los trabajos de investigación, durante las colectas que se han hecho. En nuestro país, ¿sí? Tenemos a 2 de los 3 géneros o de las 3 familias que se encuentran incluidas dentro de la clase Leptocardiae. ¿Sí? Hay una clase, un orden, ajá, 3 familias, cada familia con un género y aproximadamente 30 especies, varía según el criterio del autor. Y un tanto este problema tiene que ver con hibridación entre las especies. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, se han colectado del género Branchiostoma, ¿sí? En el Mar de Cortés y en la parte alta del Pacífico mexicano, ajá, en el Pacífico de Sonora, y como ven, se encuentran las 2 especies conviviendo prácticamente en esta zona, pues lo cual se puede prestar a procesos de hibridación. Lo mismo sucede con los branquiostoma que están de este lado, ajá, como pueden ver, y las otras especies, ¿sí? Asimetrodon, que corresponden al género Asimetrodon,
pues estas están en el borde de la plataforma continental. Bueno, la morfofisiología de estos organismos. Ajá. La epidermis de estos organismos, la piel de estos organismos, está formada por tres pequeñas capas. Una epidermis, que es una capa de células uniestratificadas, una cubierta unicelular, ajá, que a medida que se va reproduciendo este epidermis, pues van aumentando los estratos, pero hay un solo estrato germinativo. Los jóvenes tienen la piel ciliada y los adultos la tienen recubierta con una cutícula, ¿sí? Entonces, luego, por la segunda capa de la piel, correspondería a una dermis fibrosa que le va a dar la forma general del cuerpo y a una hipodermis un tanto de carácter gelatinoso en la cual también se van a encontrar algunas cuantas fibras. Este es más o menos el hábitat y la manera común en las cuales se pueden encontrar los cefalocordados, aunque también tienen la capacidad de nadar, de desplazarse, pero aquí van a hacer la captura de las partículas en suspensión para alimentarse. Si nos vamos profundizando en su anatomía, lo que veríamos después de la piel sería la capa muscular. Ajá. Entonces tenemos los músculos, ¿sí? Músculos en forma de B, ¿sí? Hagan de cuenta que esta es aquí como pueden ver es la notocorda, y a esta notocorda están pegados los paquetes musculares, uno de cada lado, por eso es que agarran la forma de B de estos paquetes musculares, hacia acá y hacia acá. Cada paquete muscular, ajá, está separado por un tejido conjuntivo, ¿sí? Los hace paquetes, aquí se ven claramente, una separación de uno, el otro, el más pequeño, los más grandes. Esto es un tejido conjuntivo que va a envolver cada uno de estos paquetes musculares. Si seguimos hacia el interior del organismo, vamos a encontrar, ¿sí?, lo que se llama primero en la anatomía de este organismo el vestíbulo oral, que corresponde prácticamente a la parte anterior del cuerpo. Cuando ustedes van a algunos consultorios médicos, aunque ya casi no se utiliza la palabra vestíbulo, sí, pues correspondería a la recepción, a la parte donde lo reciben antes de pasar a la oficina o al consultorio del médico. Eso es lo que significa vestíbulo. Entonces tenemos aquí el vestíbulo oral, que está formado por los cirros peribucales, que este autor le llama capuchón oral con tentáculos. Ajá. Luego sigue el órgano rotatorio de Müller, ¿sí? Después tendríamos a la entrada de la boca una estructura llamada velo, no indicada en este esquema, y después tendríamos la faringe, que es toda esta cavidad que tienen marcada en los dos cortes histológicos de la parte anterior. Entonces tenemos esta faringe con aproximadamente 200 hendiduras faringias, ¿sí? Aquí están marcadas estas hendiduras faringias, ¿sí? Y después va a pasar el agua con la cual está entrando el alimento a una cavidad, ¿sí?, que para algunos autores dicen que es la cavidad celómica, otros dicen que no existe el celoma, ajá,
entonces le llaman cavidad atrial, ¿sí? Como tal, o lo van a encontrar con el nombre de cavidad peribranquial, porque está rodeando todas las branquias, sería esta zona que tienen acá. Ujú. La cavidad peribranquial o atrio, como lo marca este, este autor. El agua entonces entra por la boca, es filtrada, ahorita vemos por estas estructuras, sale por las hendiduras faringeas, ajá, llega a la cavidad atrial y va a salir al exterior por el arterioporo. Como este organismo es un filtrador, las partículas que están entrando a la boca, ¿sí?, son direccionadas y filtradas por el vestíbulo oral. Este capuchón oral de tentáculos empieza a crear corrientes de agua que van a llevar el agua hacia el interior de la faringe con las partículas que van en suspensión. El órgano rotatorio de Müller, ¿sí?, como su nombre lo dice, también son un tipo de células que giran, se mueven, es otra especie de tentáculos, pero en la parte interna más pequeños, que también giran, rotan y tienen la facultad de ser sensoriales. Entonces estos organismos van a estar detectando qué tipo de partículas están entrando, ¿sí?, y las van seleccionando. Cuando hay partículas que no son digeribles para este organismo, por ejemplo granos de arena, por la zona donde se mueven, este órgano rotatorio de Müller invierte el giro para sacar estas partículas, ¿sí?, y tener limpia la entrada. Todavía hay otro filtro, que es el velo, otra especie de tentáculos que están cerca de están prácticamente en la boca, y este velo lo que hace, pues, es permitir la entrada o no de las partículas que se están seleccionando, agrupando por el órgano rotatorio de Müller, ¿sí? Entonces entra el alimento, ¿sí?, junto con el agua, ajá, pero el alimento va a ser pegado a las paredes de la faringe por una estructura llamada endostilo, que es esta estructura que está aquí, no está marcada. Este es el endostilo. Aquí estaría el endostilo, ajá. O también este endostilo es un surco con células productoras de mucus, y este mucus, además estas células son ciliadas, va a revestir toda la faringe. Por movimiento ciliar va a ir subiendo, ajá, hasta lo que se llama el surco dorsal epifaringio o surco medio dorsal, dependiendo, aquí surco epibranquial, dependiendo del nombre que le den los autores. Por el flujo del agua y el movimiento ciliar, se acumula aquí el mucus, construyendo lo que sería el bolo alimenticio. Ajá. Aquí se junta el mucus y es dirigido hacia la parte posterior de la faringe para que entre al intestino. Hay quien distingue intestino anterior de intestino posterior. Hay autores que hablan solo del intestino. Una parte de este intestino tiene un gran ciego. Como ven, llega hasta la mitad de la faringe este ciego, ¿sí? Que es un ciego, pues, como su nombre lo dice, es una parte cerrada del intestino que va a tener ciertas particularidades. En nosotros, como una reminiscencia de un ciego, nos queda el apéndice, que solo sirve para que nos dé apendicitis, no tiene función en los humanos, pero en estos organismos, como pueden ver,
se llama ciego hepático, va a ser las veces del hígado, va a haber células que van a estar secretando sustancias que van a degradar el alimento. A pesar de que son partículas muy finas, pues algunas necesitan ser degradadas y este ciego hepático va a tener esta función. De ahí van a pasar al intestino posterior o simplemente intestino, de acuerdo de él, como lo llama el autor. Y aquí se va a llevar a cabo la digestión. Lo que no se aproveche va a ser excretado por el ano, va a salir al exterior por el ano. De una vez les digo, no hay que confundir la excreción, que son los desechos derivados del metabolismo, con los desechos del tracto digestivo. Sí, son cosas diferentes. Entonces, por aquí va a excretar, por el ano, hacia el exterior. ¿Cómo es el aparato circulatorio de estos organismos? Es un sistema circulatorio cerrado, no tiene corazón, va a haber una serie de vasos ventrales y vasos dorsales, que a los que van a llevar los ventrales la sangre circulando hacia adelante, los dorsales la sangre circulando hacia atrás. Por analogía, porque se parecen nada más, hay autores que les dan el nombre de aorta ventral y aorta dorsal a estos vasos. Entonces, estos vasos van a llevar la sangre a lagunas sanguíneas, ¿sí? Áreas en las cuales la sangre se va a vertir directamente para bañar algunos tejidos, por ejemplo, el intestino o las gónadas o las músculas. Estas lagunas, la sangre se va a recoger por un sistema de venas y que estas venas se van a juntar después en los llamados canales de Cuvier, que van a llevar la sangre a un seno venoso y de ahí lo van a aventar a través de la aorta ventral, ¿sí? Hacia adelante para que se vaya la sangre a las branquias, se efectúe el intercambio respiratorio y en la parte superior, la aorta dorsal, recoja ya la sangre oxigenada y riegue todo el resto de los tejidos. No hay un aparato excretor propiamente en estos organismos. Hay un aparato protonefridial que ustedes deben de conocer cómo funciona por sus cursos de invertebrados, los brosuarios. Si no, búsquenle cómo funciona un nefridio. Bueno, hay un saco nefridial en cada una de las hendiduras branquiales y este saco nefridial va a sacar las sustancias de excreción, los derivados del metabolismo, a la cavidad atrial, y van a salir, ¿sí?, de la cavidad atrial a través del atrioporo. Su sistema nervioso está conformado por un cordón nervioso dorsal, que aquí lo tienen ustedes en azulito, es este que está aquí arriba, el moradito es la notocorda, y este cordón nervioso dorsal en algunos géneros, la mayoría, está ensanchado en la parte anterior, ¿sí?, conformando una vesícula cerebral, es un simple ensanchamiento. Y bueno, el tubo dorsal hueco característico de todos los cordados. ¿Cómo se da la reproducción de este organismo? Sí, pues ya vimos, tienen 25 pares de gónadas. Estas gónadas
van a vertir los gametos a la cavidad atrial. Aquí tienen ustedes una gónoda, ajá, y tienen marcada una vena que está irrigando esta gónoda. Esta gónoda va a emitir los gametos a la cavidad atrial y los gametos van a salir al exterior por el atrioporo. Va a haber fecundación externa, ajá, y va a salir una larva asimétrica cargada hacia el lado derecho, ajá, y el corazón queda del lado izquierdo en algunos de los géneros, por eso lo del leptocardi. Y estas larvas van a sufrir una metamorfosis planctónica, son de vida planctónica, para conformar un Amphioxus adulto. Aquí tienen una idea más o menos de cómo se mueven estos organismos y cómo se alimentan en este video. These sandy shallows are the perfect place to hide from predators. Están And aquí, Amphioxus se make esconden up de over los 70% of the animal life in En the la parte sand. anterior están capturando las partículas en suspensión del agua. Ajá. Aquí van a entrar las partículas en Their suspensión. bodies are tiny, Si but they ven, hold este enormous organismo está secrets. vivo, por aquí se van a ver contracciones del Their intestino. early relatives brought something new into the animal world, something not altogether Aquí obvious. están filtrando el agua. But both the extinct Y bueno, el Pikaia video habla de que estos and the living organismos Amphioxus son have capaces some de body nadar, equipment oddly like our moverse, de own. desplazarse en el agua por una estructura que va a ser la Like notocorda que ya Pikaia, tenía el Amphioxus has a ancestro nerve cord Aquí which hay relays aquí commands from the en brain. las imágenes anteriores. También la conformación de un It has gill slips, pequeño just as cerebro. human embryos do. Aquí It ven has las segmented gónadas. muscles that allow it to move, but the real innovation was the notochord. A stiffening rod reinforcing its Aquí shape. les dan prioridad a la This was notocorda, a precursor está of en a amarillo, backbone. por ser el precursor. We una carry columna vestiges of a vertebral. notochord, the discs in our spine. Our spines place us in a special group of chordates called vertebrates. The backbone is the crux of every vertebrate body. It is the central scaffolding of the skeleton. Ok. Bueno, vamos a hablar del otro subfilum, el subfilum Urocordata o tunicata. Ajá. Entonces tenemos el nombre, la traducción literal de qué significa el término urocordata, viene de uros, de la raíz griega uros, que se traduciría como cola, ajá, y del latín corda, que ya vimos significa cuerda, y esto es que la notocorda va a estar mejor diferenciada o va a ser más evidente en la parte de la cola. También últimamente hay autores que han propuesto como carácter sinapomórfico una capa que envuelve a todos ellos, ¿sí? Que es la túnica, y esta túnica está formada por tunicina, ajá, que es un isómero de celulosa, ¿sí? Un polisacárido, para que tengan ustedes una idea, algo parecido a los envases de botellitas de agua que ahora se han puesto de uso muy común, sería más o menos algo parecido. También los envases del agua que nos venden corresponde a un polisacárido, entonces para que tengan una idea. Y por eso algunos autores hablan del subfilum tunicata, porque es un carácter sinapomórfico común a todos los miembros de este grupo, ajá, y prefieren usarlo en lugar de urocordata. Ya les hablaba 4 clases: acidáceas, donde están las acidias; taliácea, donde están las
las alpas, asidias, salpas, la clase apendicularia, donde están las apendicularias, que es el nombre común que se les da, y una nueva clase reciente, ¿sí? Si ustedes ven libros todavía de los años pues 2000, incluso 2010, solo existían estas tres clases. Pero con el advenimiento de la biología molecular, se vio que dentro de las asidias, ¿sí?, había un grupo que genéticamente era diferente. Y este grupo es el de los Sorberácea, que tienen acá. Antes era un orden dentro de las asidias, el orden Aspiraculata. Ajá. Por eso también algunos autores prefieren utilizar el término Aspiraculata para la clase en lugar de Sorberácea. Esto corresponde al género más utilizado o al género que consideran representativo. Si el género Sorbera para estos autores es el representativo y usan Sorberácea, ajá. Estos autores utilizan Aspiraculata porque era el orden que agrupaba, y había obviamente hay un género Aspiracula que era el que le había dado el nombre al orden. Como ven, son muy abundantes. Hay aproximadamente 3000 especies distribuidas en todos los mares. ¿Sí? En México son muy abundantes, aquí en el Pacífico de Baja California, pero también, ¿sí?, en el Golfo de México y en el resto del Pacífico. Y como pueden ver ustedes, la distribución de los puntos, pues más o menos está en líneas rectas. ¿A qué se debe esto? A que se colectan mediante cruceros oceanográficos. Hay cruceros que hacen este recorrido, luego se dan de regreso y cortan para muestrear. Ajá. O cruceros que siguen la misma ruta, o cruceros que hacen una especie de U para muestrear de manera un poco más amplia. Por esto, esta distribución tan particular de los puntos. Ajá. Un crucero hecho desde California, Estados Unidos, hasta Australia, siguió esta ruta, fue colectando y encontró urocordados a lo largo de todo su trayecto. Y los puntos oscuros, pues donde más se ha colectado, donde más se concentran las colectas, ¿sí? Aquí en México, como les digo, en el Pacífico y en Baja California, correspondiente al Mar de Cortés. La gran mayoría de los urocordados, ¿sí?, son sésiles en el estado adulto, sobre todo las asidias, pero vamos a ver que hay algunos de vida libre como las apendicularias y los taliáceos. Bueno, vamos a repasar la morfología y después vemos su morfofisiología, cómo funcionan, cómo se mueven. Ajá. Estos organismos, la parte externa del cuerpo o lo que le da la forma al cuerpo, como ya les mencionaba, es la túnica, es la parte exterior conformada por tunecina, esta glucoproteína. Después, en la parte que sigue, esta capa que ven aquí más blanquita, aunque tiene algunos puntitos que difícilmente los podrán ver, ajá, corresponde a una estructura llamada manto, que también antes se decía que la tunicina era inerte. La investigación, esto es que no era solo la glucoproteína y que era una capa sólida que no tenía nada al respecto. Pues estudios recientes han puesto que la túnica
no solo es tunicina, sino como vamos a ver, tiene otro tipo de tejidos. Y en los libros van a encontrar ustedes que dice el manto como materia viva, ajá, y como si fuera la carne, la piel, ¿sí? Pero también esto ya ha cambiado en la actualidad. Vamos a encontrar un sifón inhalante, ajá, que va a tener la función de regular la entrada del agua. Además, existe un sifón exhalante que se va a encargar de regular la salida del agua. Ajá. Hagan de cuenta que va a ser el equivalente al atrioporo de Amphioxus, pero en grande. Además, si pueden ver, y vamos a hablar más adelante de un video, van a ver un video, pongan atención que siempre hay un sifón más alto que el otro. Esto tiene que ver con el principio de Bernoulli, o lo que es lo mismo, por qué vuelan los aviones, por qué vuelan las aves. Esto es para favorecer la circulación. Ajá. Ya se trata de la circulación del agua, en este caso, la circulación del aire en los aviones, en las aves, etcétera. Va a haber una parte más elevada y una parte más abajo. Si estuvieran al mismo nivel, el sistema se satura y no habría intercambio ni de agua, gas o aire, de lo que sea. Bueno, además de este sifón exhalante, vamos a ver que también existe esta cavidad atrial, ajá, en la cual básicamente está suspendida la faringe. Algunos autores, como ven, esto está separada, la faringe, mencionan que hay una cavidad intestinal a esta zona, otros autores no la consideran, ¿sí? Luego tendríamos la faringe, que es una faringe perforada, ajá, con una gran cantidad de hendiduras faringeas, branquiales o estigmas. Con este nombre lo pueden encontrar. Su número varía de acuerdo al género y la especie de que se trate. Y hay autores que proponen que hay en algunos géneros, en algunas especies, más de 1000 hendiduras faringeas o más de 1000 estigmas faringios. Tendríamos el equivalente a la boca, que este está mal, este debería estar acá arriba. Ajá. Esta boca, que también va a tener unos tentáculos para filtrar, ¿sí? Tenemos el endostilo, perdón, por aquí ya se movieron las flechas al guardar. El endostilo es esta parte naranja que tienen aquí señalada, que al igual que en Amphioxus es un surco donde hay glándulas de células secretoras de mucus que van a vallar la parte interna de la faringe. El estómago, a ver si le atina, que era lo que estaba señalado, sí, pues no le atinó la flecha. Este es el estómago, que es lo que estaba señalado en la diapositiva anterior. Se movieron las flechas, creo que casi un renglón. Luego seguiría el intestino, que es esto que está señalándose aquí en amarillo. El ano, al final del intestino. Aquí tendríamos el ano. Y luego estos organismos son hermafroditas, ¿sí? Tienen un testículo y un ovario, que estarían acá. Su sistema nervioso va a estar constituido básicamente por dos estructuras relativamente simples. Un ganglio nervioso, ajá, que está aquí, entre los dos sifones, más o menos, una glándula neural. Y algunos autores hablan de un plexo nervioso, o sea, una red de nervios
que va a estar por la parte interna del organismo, activando la musculatura que se encuentra en el manto. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de su morfofisiología. El cuerpo, ya vimos, formado por la túnica, que son glucoproteínas, el manto, que contiene músculos, y algunas sustancias proteicas de carácter gelatinoso, la cavidad atrial o saco atrial, que es esta gran cavidad que también ayuda a darle la forma globosa que van a tener la mayoría de las asidias. La circulación del agua, muy parecida a la de Amphioxus. Aquí el agua entra por el sifón inhalante, llena la faringe, sale por las hendiduras faringeas o los estigmas, se va a la cavidad atrial y sale por el sifón atrial al exterior. ¿Cómo capturan el alimento? También bastante semejante a como lo hacía Amphioxus. Las partículas en suspensión entran junto con el agua por el sifón inhalante. Los tentáculos van a ayudar a seleccionar las partículas que están entrando. Esta agua va a estar circulando por toda la faringe y el endostilo va a estar produciendo mucoproteínas que van a inundar por toda la parte interna, ¿sí?, la faringe. En la parte dorsal, aquí ven la parte ventral y la parte dorsal del organismo, vamos a encontrar una estructura que también recibe el nombre de endostilo, de surco medio dorsal u órgano dorsal. Está en contraposición del endostilo. El endostilo va a secretar los mucos, van a llegar acá y van a correr por todo el surco medio dorsal u órgano dorsal, que también tiene movimiento ciliar, para llevar el alimento al esófago, al estómago. Aquí se va a empezar con la digestión. Del estómago va a salir al intestino, donde se va a iniciar, se va a llevar a cabo o a terminar la digestión. Y algunos autores hablan de un recto y un ano, la parte final del intestino. Otros no mencionan la presencia del recto, sino nada más hacen referencia al ano, donde van a salir las sustancias, las partículas que no fueron aprovechadas. ¿Cómo es su sistema circulatorio? Estos organismos tienen un sistema circulatorio muy particular. No hay músculo cardíaco como en nosotros. Hay una membrana, como la que recubre nuestro corazón, que en nosotros le llaman pericardio. Entonces los autores le van a llamar corazón o pericardio, ¿sí?, que va a tener ritmicidad inherente. ¿Qué quiere decir esto? Este corazón late por sí solo, sin tener control nervioso. No va a haber nervios que estén regulando los latidos de este corazón. Otra particularidad que tiene este corazón es que va a tener, además de esta ritmicidad inherente, algunos autores mencionan una circulación alterna, una circulación sanguínea alterna. ¿Qué es esto? Pues va a haber vasos hacia la región ventral, vasos hacia la región dorsal. Entonces este corazón de repente agarra y empieza a bombear la sangre, ¿sí?, para llegar a los vasos ventrales, y pasa 2, 3, 5 minutos irrigando la parte ventral y luego va a invertir
hacia la parte dorsal, ¿sí? No se contrae de manera uniforme para adelante y para atrás, sino nada más va a ser unidireccional. Primero a un lado, 2, 3, 5 minutos, luego al otro, y así va a estar de manera alterna. La sangre es incolora, inodora, no tiene pigmentos, pero contiene elementos que no son comunes, bueno, prácticamente no existen en otros cordados, como es el vanadio y el niobio, y estos son filtrados del agua de mar o captados del agua de mar y concentrados, ¿sí? Están en mayor concentración en la sangre de estos organismos que en el agua de mar. ¿Qué función tienen estos elementos? Desconocida todavía hasta la actualidad. Tampoco hay un mecanismo excretor, no hay órganos excretores. Vamos a encontrar en algunos casos en la túnica o en el manto la presencia de amibocitos que van a captar las sustancias de excreción, sobre todo de los vasos sanguíneos, por difusión, por o por transporte activo a través de pinocitosis. Estos amibocitos van a capturar estas sustancias emitiendo una vacuola que se va a llenar de estas sustancias, se van a pegar a la pared, y de aquí los van a expulsar al exterior, se van a pegar a la túnica y van a ser expulsados al exterior. Ya vimos, ¿sí?, su sistema nervioso. Esta glándula neural se considera que es un quimiorreceptor, va a estar evaluando la calidad y la cantidad de agua que entra aquí. Si el agua está muy contaminada de lodo, de arena, etcétera, le va a informar al ganglio cerebroide, o al ganglio nervioso, que cierre este sifón, para que no se metan las partículas. Por el contrario, si hay muy pocas partículas alimenticias en suspensión, esto lo va a detectar esta glándula neural y le va a decir: expándete, tienes que expandir los sifones para que entre más agua, ¿sí?, en mayor cantidad, con mayor velocidad, y se puedan filtrar de una manera más eficiente esta agua y poder. Entonces, el ganglio nervioso va a ser el que va a regular la abertura de los dos sifones, y la glándula neural es la que le va a estar informando de las condiciones para regular estos dos aspectos. La reproducción, como vieron, son hermafroditas, están presentes los dos sexos, pero también estos organismos pueden tener reproducción asexual, ¿sí? Vamos a ver que viven en colonias, luego forman una yema o un brote aquí y se forma otra asidia, o tienen también reproducción sexual, ¿sí? Estos van a tener fecundación externa. Estas gónadas, como ven, hay un espermoducto y un oviducto que los tienen en colores diferentes. Van a vertir los gametos a la cavidad atrial y junto con la circulación del agua de la faringe y la circulación que se da en la cavidad atrial, van a salir al exterior, ¿sí? Se van a fecundar, se van a fertilizar, fertilización externa, van a formar una larva, y esta larva después se va a ir a fijar a un sustrato para dar origen a una nueva asidia. Bueno, aquí van a ver ustedes un video donde le van a poner un colorante a esta asidia. Como ven, los sifones están en alturas diferentes, como les había yo mencionado, para que vean la circulación del agua y cómo esta circulación del agua va a favorecer la captura del alimento y la expulsión de los gametos.
hay una representación diagramática, antes de que se me olvide, qué bueno que se repitió en esta diapositiva, donde ustedes pueden jugar un tanto con un diagrama que existe de la Siria, de cómo captura las partículas en suspensión, cómo circula el agua, ¿sí? Está en esta dirección, ¿sí? La pueden copiar en Moodle, en esta presentación que está en Moodle, de ahí la pueden copiar. Sí, dime. No, perdón, fue sin querer, se me activó el... Ok. Disculpe. Bueno, de ahí la pueden copiar y pueden jugar. Les recomiendo que no se las doy porque tiene no se las presento porque tiene una terminación Swift. Ajá. Que con mi Mac no es posible activarla, pero con la mayoría de las PC, que es lo que tienen generalmente ustedes, pues van a poder ver esta animación. Y bueno, pues ahora veamos el video. Vean el colorante por el sifón inhalante, cómo entra, ajá, esta corresponde a toda la faringe, va saliendo, ajá, por las hendiduras faringes a la cavidad atrial y hacia el exterior por el sifón exhalante. Entonces vean la eficiencia de este mecanismo, la velocidad, y pues se pueden dar una idea de cómo se capturan las partículas en suspensión y cómo salen los gametos a partir del sifón exhalante. Bueno, como ya vimos, hay una gran cantidad de asidias dispersas en los mares del mundo. Aquí les voy a pasar un video para que vean varios ejemplares que están localizados en Tarifa. Ahí les dejo de tarea que aprendan geografía, dónde está Tarifa. Pero estas aguas aquí son bastante frías, entonces imagínense la diversidad que podemos encontrar en México, en el Pacífico, ajá, en los arrecifes mexicanos, en Cancún, etcétera. Y pues para cuando vayan de turistas sepan más o menos qué es lo que están viendo. Asidias coloniales. Vean cómo se pueden contraer por los músculos en el manto. Aquí se está abriendo un sifón. Vean la cantidad de partículas en suspensión de las cuales se alimentan. Y microplancton. Esta es otra asidia, esta es otra. Esta es otra asidia. Clavelinas. Otra. Vean los dos sifones. Son coloniales, iguales. Esta es la diversidad de un pequeño arrecife que está en Tarifa, frente a las playas de Tarifa. Se abre el sifón. Ok. Bueno, ahora hablemos de la clase larvácea. Ajá. La traducción literal de la clase larvácea vendría del latín igual, larva, y larva significa espíritu, y acios un sufijo que denota posesión.
Ajá. Entonces son los que tienen el espíritu. ¿El espíritu de qué? El espíritu de los cordados, que tienen las características distintivas de los cordados de una manera un poco más evidente de todos los miembros de este filum. Ajá. Aquí tienen ustedes su morfofisiología. Estos organismos, hagan de cuenta que es una asidia con cola, ajá, y puesta de lado, en lugar de que el sifón esté hacia arriba, ajá, está hacia un lado, tiene una cola y por lo tanto no van a ser organismos de vida libre. Aquí tienen la boca, la faringe, el estómago, ajá, y un espiráculo que es una hendidura branquial modificada. Las gónadas también son hermafroditas, pero esto sí, por eso lo de larváceos, lo de espíritu, tienen la notocorda, ajá, muy evidente en la cola que poseen. Estos organismos, más adelante vamos a ver, viven en una casa que ellos construyen, un espiráculo, ¿sí? Y aquí está en una proporción que no hace justicia. Aquí tienen ustedes al organismo, ajá, y la casa que construyen, que como ven, igual son suspensivos, filtran el agua, ajá, hay entrada, los filtros inhalantes para capturar las partículas de alimento y propiciar la circulación del agua, y la salida del agua por unos filtros alimentarios o filtros exhalantes. Entonces aquí tienen ustedes, ¿sí?, un diagrama donde se notan más claramente las estructuras que lo componen y que podemos comparar con una asidia. Ajá. Entonces tiene la boca, tiene un ganglio cerebral, ajá, tiene una glándula oral también, secretora de mucus, ajá, tiene sus espiráculos, el esófago, un gonoporo del macho, un ovario para las hembras, el testículo, ajá, el estómago, el intestino, ajá, y unas estructuras llamadas células de Langerhans que le van a ayudar en la construcción de su habitáculo. Ajá. Siguiendo tendríamos el espiráculo, que corresponde a la faringe, ajá, el ano, que también está en posición ventral, y la notocorda con la cola que tienen. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo viven estos organismos? Lo vamos a ver mediante videos. Pongan atención, son organismos realmente espectaculares, ¿sí? Y considerando sobre todo que todo su habitáculo, los filtros, etcétera, son una maravilla de la construcción. Y lo hacen, ahora sí que todo nada más con movimientos de la cola. ¿Okay? Aquí tienen ustedes una asidia, una de las asidias más grandes que hay, pero muy ilustrativa. Vean cómo nadan, vean cómo se mueven. Se mueve por movimientos de la cola. Y aquí tienen ustedes una de las casas que construye esta asidia. Aquí le van a hacer un acercamiento. Aquí ven cómo la está construyendo. Vean la cantidad de partículas en suspensión. Estos son los filtros. Aquí está el organismo. Y todo esto se lo va a comer. Toda la casa se la va a comer. Ajá, para alimentarse. ¿Sí? Van a construir casas cada 24, 48 horas.
Aquí si ponen atención pueden ver el entramado, los hilos tan finos con los que construyen sus casas. Aquí se ven con un poco más de detalle, con ya una gran cantidad de partículas en suspensión adheridas. Hagan de cuenta que construyen casi una telaraña y están atrapando las partículas en suspensión. Y aquí se empieza a comer parte de esta estructura. Pero vean el tamaño de la asidia y vean el tamaño del habitáculo, perdón, el tamaño del larváceo, es una pendicularia, ajá, y vean el tamaño del habitáculo. Aquí tienen otro video, igual donde muestra estos organismos. ¿Sí? Es un larváceo gigante, muy útil para ver cómo se alimentan. Ajá, aquí ven las fibras que van secretando y todo lo hacen con los movimientos ondulatorios de la cola. ¿Sí? Vean aquí cómo está filtrando el agua, cómo el agua viene, se junta, es dirigida hacia su casa, hacia su habitáculo. Vean el habitáculo ya con una gran cantidad de partículas en suspensión pegadas, activadas. Hay la gente que estudia estos organismos, por ser tan abundantes y por ser tan eficientes, dicen que si no existieran las asidias, los larváceos, podríamos caminar sobre las aguas. Sería una sopa completamente densa, dada la cantidad de microorganismos que estos organismos filtran. Hay aproximadamente 70 especies. Aquí les puse los géneros y las especies más comunes: Apendicularia sicula, Oicopleura, ¿sí? O Oicopleura longicauda, Fritillaria, son los géneros más comunes. Y como verán, son organismos prácticos, son microscópicos para poderlos observar. La mayoría de ellos son microscópicos. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la clase Thaliacea. Ajá. Entonces, el término, la traducción literal del nombre de la clase, viene de la raíz griega thalia, que significa exuberancia. Le quedó bien el nombre al artista, ¿verdad? Y otra vez del sufijo áceos, que significa posesión. O sea, los thaliáceos son los organismos que tienen exuberancia. Y este nombre se lo dieron los autores que los describieron debido a las coloraciones tan llamativas que presentan estos organismos. Estas fotografías no tienen truco, este es el color real de estos organismos. Hay rosas, azules, verdes, amarillos, fluorescentes, aunque también pues hay algunos transparentes. Bueno, ¿cómo está la morfofisiología de estos organismos? Otra vez hagan de cuenta que es una asidia, ¿sí? Por eso vimos también a la asidia y al Amphioxus. Aquí tienen ustedes unos diagramas, ¿sí? Y una imagen con donde están señalados los aspectos principales del organismo. También reciben el nombre, algunos de ellos, del nombre común de salpas. Ajá. Tienen la túnica, ajá. Tienen sus bandas musculares, tienen un sifón anterior o boca, un sifón posterior o cloaca. Su aparato digestivo, su tracto digestivo.
Vamos a ver acá los esquemas. Estos organismos, ¿sí?, sufren un proceso llamado alternancia de generaciones, ¿sí? Esta alternancia de generaciones van a tener una parte sexual, ajá, y va a haber organismos asexuados. Entonces, los organismos sexuados o que tienen órganos gónadas reciben el nombre de gonozoides. Los asexuados, que carecen de estas gónadas, reciben el nombre de oozoides. El género más común que tienen aquí es el género Doliolum. Y aquí van a tener un esquema de Doliolum en su forma sexual y Doliolum en su forma asexual. Ajá. Entonces, tienen las mismas estructuras que la cidia. Ajá. El manto, ¿sí? Aquí va a haber un surco dorsal, un tubérculo dorsal, un ganglio nervioso, una glándula subneural, bandas musculares, aquí son bastante más evidentes, son muy claras en este organismo. Como pueden ver, esto representaría 10 centímetros para que tengan idea del tamaño del organismo. Son microscópicos, porque se pueden ver con un microscopio de disección. Bueno, el sifón atrial y la apertura atrial, aquí la cavidad atrial, la pared del atrio, un ovario, el intestino, aquí diferenciado, que también va a desembocar en la cavidad atrial, un corazón muy parecido a la de las asidias, ¿sí? Unas hendiduras branquiales que aquí le dan el nombre de estigmas, ¿sí? Entonces estos estigmas van a sacar agua y la van a meter también a la cavidad atrial. Entonces el saco branquial, ¿sí?, el endostilo para la captura del alimento, el manto que ya hablamos, ¿sí?, y lo que correspondería a la región oral o al sifón oral, ¿sí? Esto es lo que corresponde a la forma sexuada, por eso están el ovario, los testículos. La forma asexual, o lo que sería el zooide, gonozoide y zooide. El zooide tiene más o menos las mismas estructuras. La diferencia es que no hay gónadas. Y esta forma asexual se va a reproducir mediante yemas y brotes. Va a salir un estolón que va a dar origen a un cadóforo. Este cadóforo va a ser una estructura en la cual se van a ir agregando yemas o brotes, ¿sí? Reciben el nombre de forozoides y va a haber en ellas también gastrozoides, estructuras especializadas en la captura de alimentos, de sustancias alimenticias. Entonces, en estas yemas o brotes que tiene el cadóforo, van a salir los más viejos, los más maduros, se van a liberar y van a dar origen a organismos sexuados. Obviamente los sexuados van a producir sus gametos, ¿sí?,
que van a ser vertidos a la cavidad atrial, van a ser organismos de fecundación externa, y estos organismos de fecundación externa van a dar origen a organismos asexuados. Este proceso recibe el nombre de metagénesis, que no es más que una palabrita dominguera que significa alternancia de generaciones, una generación sexual, una generación asexual. Aquí tienen ustedes el ciclo, ¿sí? ¿Cómo está? Vamos a empezar aquí con un gonozoide, más o menos. Se van a liberar los espermatozoides, los óvulos, ¿sí? Más o menos entre 300 y 500 micras de tamaño. Son muy pequeños, microscópicos. Los gonozoides, dependiendo también del género de la especie, van a medir 2 milímetros o 1 milímetro, o 10 milímetros. Estos son organismos, la 10ª parte de 1 centímetro, son organismos bastante pequeños. Entonces van a juntar los espermatozoides, los óvulos, y van a dar origen a una larva. Esta larva va a crecer, se va a desarrollar en un oozoide, un organismo asexuado. Aquí tienen ustedes un oozoide cuando empieza a conformar el cadóforo, y las yemas o los brotes que más adelante van a ser liberados. Entonces aquí ya tienen un organismo con un cadóforo bastante largo y yemas o brotes ya bastante más desarrollados. Entonces, estos organismos van a dar origen a un forozoide, ¿sí?, que va a liberar a los organismos para constituir un gonozoide. Y aquí tienen el tiempo que dura cada una de estas etapas, ¿sí? Entonces, van a ver que estos organismos producen más o menos entre 9 a 14 gonozoides por día, y que el ciclo va a durar de 8 a 18 días de duración. Esta metagénesis, más o menos el tiempo que dura, la etapa que dura. Vamos a ver un video para que vean cómo se mueven, cómo capturan el alimento y cómo un gonozoide podría liberar los espermatozoides o los óvulos, según sea el caso. Son muy pequeños, no son visibles. Aquí se agarran organismos de los más grandes para que poderlos grabar, obviamente, para que sean ilustrativos, pero imagínense el proceso de la reproducción. Largas cadenas de individuos semejantes. Los sálpidos viven en comunidad y pueden también individualizarse. Lo más visible a través de su túnica transparente es este núcleo opaco que reagrupa las vísceras de este pequeño animal. Unos pocos milímetros para los más pequeños, 30 centímetros para los más grandes. Los sálpidos se desplazan y se alimentan bombeando agua a través de su cuerpo cilíndrico gracias a sus cinturones de músculos. A pesar de su apariencia primitiva, estos sálpidos poseen un corazón, branquias e incluso una especie de placenta. Ellos son cercanos ancestros de los peces y de los vertebrados. Cuando las algas microscópicas proliferan, los sálpidos se sacían y se reproducen de forma asexuada y explosiva. Un sálpido solitario germina una cadena de varias decenas de músculos individuos. Ellos crecen y crecen, alcanzando el tamaño adulto. Ciertas cadenas pueden,
alcanzar más de 10 metros de largo. Un buen ejemplo de trabajo en equipo. Estos sálpidos encadenados son capaces de sincronizar sus contracciones musculares para desplegarse entre las corrientes. Ellos se comunican entre sí a través de señales eléctricas. Pero el lazo que los une es frágil. Un golpe de mar y la cadena acaba por dividirse. Cada sálpido liberado lleva una nueva vida, dándole origen a otro sálpido solitario, que germinará cadenas de individuos semejantes. Ok, entonces como ven también son individuos realmente fascinantes que pocos de ustedes van a tener la oportunidad de conocer, de verlos en vivo, a menos que se dediquen a la biología marina. Estos grupos, todos los que hemos visto el día de hoy son marinos, estrictamente marinos, ajá, y con poca importancia, relativamente poca importancia económica, pero con una gran importancia ecológica. Al respecto de la importancia económica, los únicos que más o menos se consumen son un tipo de asidias que se consumen en el Oriente, en Asia, en Japón, en Corea. Ellos aprecian algunos de los géneros de asidias y los consumen más por su sabor. Dicen que saben a agua de mar nítida y cristalina, que lo que quiera significar para ellos esto de nítido y cristalino, que el sabor de mar es muy intenso y por esto son apreciados, dado que pues no se les puede comer mucho ni son muy nutritivos al respecto. ¿Y qué onda con el plan corporal básico? ¿Dónde quedó este plan corporal básico de los cordados? Como vimos, ni las asidias ni los taliáceos tienen claramente evidenciado este plan corporal. Los larváceos sí, las apendicularias sí tienen evidenciado el plan corporal básico, y por eso lo de larváceos, los que mantienen el espíritu, pero ni asidias ni taliáceos lo tienen. ¿En dónde está? Está en sus larvas. El plan corporal básico está representado en las larvas y se va a perder, se va a modificar en el estado adulto. Aquí tienen ustedes una imagen de una larva de tunicado donde se observa la notocorda. Aquí sí, claramente se observa la notocorda, las hendiduras faringias. Si hacemos el esquema, aquí está el cordón nervioso en posición dorsal, que son estas características. La faringe perforada. Y vamos a ver que en las larvas pues obviamente existen otras estructuras que les van a ayudar a su modus vivendi. Tenemos unas papilas adhesivas que estos organismos se van a fijar a un substrato, a una roca, al fondo del mar, a la arena, etcétera. Van a tener su sifón inhalante, como ya vimos, para la circulación del agua, su sifón exhalante, una vesícula cerebral para controlar, ¿sí? Un estatocisto, que es una estructura que les va a indicar su posición con respecto al medio, ¿sí? Dónde está su cuerpo, cómo está orientado su cuerpo, si hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Esta estructura se las da. Un ocelo, que lo único es que va a hacer una estructura primitiva a un ojo que les va a ayudar a diferenciar día y la noche, o a dónde está la luz y dónde está la
la oscuridad. Ajá. Ya hablamos del cordón nervioso, la notocorda, el estómago, el intestino, el corazón, la faringe, el endostilo. ¿Qué pasa con esta larva? Esta larva es libre nadadora. Ajá. Pero lo es por muy poco tiempo. En algunos organismos son horas, en algunos otros llegan a ser días, pero solo unos cuantos días. Esta larva libre nadadora va a sufrir un proceso de metamorfosis. Aquí tienen ustedes otra imagen de otra larva. Ajá. Y aquí tienen ustedes el proceso de metamorfosis en una asidia. Les digo, es libre nadadora con estas características, pero cuando se fija a un substrato, empiezan a cambiar sus características. Lo primero que empieza a cambiar es la forma del cuerpo. Ajá, se empieza a cortar la parte correspondiente a la cola, y empieza a girar un tanto la posición de la faringe, de los órganos internos del endostilo del corazón. Estos se van bajando, por decirlo de alguna manera, se van hacia la base donde este organismo se fijó, ajá, para dar la conformación típica de los sifones, uno más alto, otro más bajo, que va a caracterizar a las asidias. Como ven, se degenera la cola, ¿sí? Se degenera la notocorda, hasta llegar al estado de una asidia adulta. ¿Por qué se pierde la cola? ¿Por qué se pierde la notocorda? ¿Por qué se pierde parte de la musculatura caudal que tienen estos organismos? ¿Por qué se pierde este cordón, el tubo nervioso, y va a quedar solamente un ganglio, una reminiscencia como un ganglio nervioso? Porque como todo proceso biológico, la metamorfosis requiere energía. Ajá, para cambiar la forma general del cuerpo, para cambiar los hábitos alimenticios, se requiere energía. ¿De dónde la va a sacar esta energía? Se va a autoconsumir. Ustedes habrán oído hablar de la metamorfosis de las ranas, los sapos. Generalmente se empieza con un renacuajo, con una cola grande, ajá, un cuerpo grande, y al final de la metamorfosis te está saliendo una ranita, un sapito mucho más pequeña que el renacuajo. En las mariposas sucede exactamente lo mismo. Las larvas de las mariposas, supongo que algunos de ustedes las habrán visto, son grandes, gordas, gruesas, ajá, incluso por ahí de maldad o por miedo algunos las habrán pisado y habrán visto que son aceitosas. ¿Cuál es la función de esta larva? Comer y alimentarse para captar la energía necesaria para su transformación, para que una mariposa se transforme en algo tan delicado como lo es una mariposa. La larva tiene que ser grande, fuerte, para brindar toda esta energía necesaria. Recuerden que el genotipo es el mismo aquí y acá. Lo que pasa es que hay una expresión genética diferente. Ajá. Los genes se van a expresar de manera diferente en una metamorfosis para construir un organismo de este tipo. Entonces empiezas con una larva grande, etcétera, y normalmente vas a terminar incluso con las asidias, con una asidia bastante pequeña, incluso menor que el tamaño de sus larvas, para después llegar a crecer con el proceso, ya con la forma del estado adulto. Aquí tienen ustedes parte del movimiento y de la metamorfosis de una larva
de una asidia. Aunque este proceso aquí está cortado, como pueden ver, 18 segundos, 19 segundos. Se va reabsorbiendo la notocorda. Para conformar una asidia adulta. Vean todos los cambios que están ocurriendo en la parte interna. Al respecto de esto, aquí ya son 2 horas de que se inició la metamorfosis. Y bueno, aquí le pararon el video a las 3 horas, ya no continuaron, pero al final van a terminar en algo como esto. Y si ven la cola que estaba acá, que inició, pues hacía que este organismo fuera más grande, ¿no? Pero fue lo primero que se reabsorbió. Y hasta aquí la clase del día de hoy. Otra vez su actividad complementaria, desarrollar una de estas 3 alternativas, ¿sí? Ensayo, otro ensayo, o la descripción de un proceso que muestra la página que les dejé que buscaran de la Universidad de Alberta en Canadá, ¿sí? Una buena descripción, ¿sí? Un buen ensayo al respecto del proceso que muestra esta página web interactiva.